¿Qué tal? Muy buena tarde. Estamos de regreso en Presencia Universitaria por la tarde. Y bueno, hoy, miércoles, Espacio de Audiencias Creativas. Mi nombre es Carlos Aguilar. Y en esta ocasión, 26 de junio de 2024, dedicaremos este espacio o esta colaboración para hablar de lo que fue un programa insignia aquí en Radio Universidad y en los medios de la universidad, a micrófono abierto. Pasado mañana, el viernes 28 de junio, se cumplirán 15 años del fallecimiento de Ezequiel Martínez Ángeles. Y agradezco que me acompañe en esta ocasión Oriana Martínez en este programa. Oriana. Hola, Carlos, buenas tardes. Ahora sí que gracias por invitarme, gracias por mantener siempre pues vivo el recuerdo de Ezequiel. Y bueno, ya 15 años del programa digamos, de que falleció tu papá y que dejó un legado en Radio Universidad a micrófono abierto durante 26 años. Quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo fue crecer como radioescucha joven, adolescente, con figuras de la radio pública en casa? ¿Cómo te forjaste como audiencia? Y bueno, ya luego hablaremos de las audiencias del programa. Sí, bueno, siempre el que a micrófono abierto fuera algo que ocurría muy temprano, ¿no? Antes de que hubiera un noticiario en Radio Universidad, pues a micrófono abierto llevaba como la pauta de las noticias, entonces comenzaba, pues la verdad es que un poco con carreras, era una cosa muy interesante, que a micrófono abierto todo, digamos, ocurría cercano a la universidad, mi escuela, vivíamos muy cerca de aquí de la universidad, la casa estaba cerca y entonces, pues bueno, era transitar todo el tiempo escuchando la radio, es recordar cuando no está al aire mi papá, todo el tiempo rodeado de periódicos, buscando información. Entonces, pues obviamente no había el internet, las computadoras como para de pronto buscar algo, entonces acudir a lo que entonces podría ser como bibliotecas, alguna información muy específica. Y bueno, como audiencia, pues creo que hasta la fecha es un hábito que tengo. En cuanto el día comienza, pues uno prende la radio a ver qué está pasando, sobre todo, pues sí, Radio Universidad, obviamente. En el caso de mi papá, tenía un radio de onda corta, entonces que mi mamá le había regalado, entonces con ese podía escuchar noticiarios de, bueno, una cantidad de ciudades importantes, y entonces él era como, bueno, hacía una especie como de investigación, parecía, ¿no? Como a veces escuchar radio de un estado o ir ahí variando un poco, pero sí todo el tiempo sonando la radio, incluso la radio cargando para bañarse, la radio para todos lados, entrar al auto, la radio, entonces eso pues a final de cuentas te crea un hábito, ¿no? Entonces creo que a la fecha tanto mi hermano como yo que crecimos con esta escucha constante de la radio, pues es algo que continuamos haciendo. Y muy interesante. Y bueno, ya que hablamos de la radio, de la escucha y las audiencias, ¿cómo fue o cómo te diste cuenta que era un programa, conforme ibas creciendo, donde las audiencias estaban involucradas y de alguna manera pues participaban o de muchas maneras participaban en el contenido de a micrófono abierto? Claro, bueno, pues como a micrófono abierto, digamos, era siempre su característica una cosa como crítica, pero además muy objetiva, ¿no? Era como sustentado y totalmente a darle voz a quienes lo escuchaban, porque que si de pronto tenían, no había otro espacio en ese momento en Radio Universidad cuando comenzaron, entonces justo alguna, no sé, que ocurría en ciertas colonias y todo llamaban, fue una audiencia muy participativa. Incluso el primer año que se festejó como aniversario de A Micrófono Abierto fue en el 24, o sea, cuando cumplió 24 años, y él hizo partícipe, bueno, junto a Irma Rincón, que fue la productora de los últimos años de A Micrófono Abierto, de algunos radioescuchas, entonces sí iban, visitaban la cabina y todo, pero creo que lo importante y la forma como empatizaba con la gente que lo escuchaba era justamente dándole la importancia y tomando, digamos, como las llamadas, las dudas que tenían, y de pronto, porque también pues no todo era miel sobre hojuelas, había gente que obviamente que no le gustaba el trabajo que realizaba o que no le gustaban las críticas que hacía o demás, y entonces siempre daba salida a todas estas llamadas y pues sí, un poco como entrar en réplica de una forma muy respetuosa y decir, bueno, estamos aquí abiertos a cualquier llamada. Incluso creo que también la audiencia se sentía como muy encantada del espacio,
por los invitados que tenía, porque no era solo como pues alguien que coincidiera con él en la forma de pensar, sino recordarás cuando Amadeo Valladares estuvo de invitado y que por un poco de incomodidad pues se salió de la cabina, ¿no? O sea, tenía, digamos, la seriedad de invitar a quien fuera y de preguntar y de, pues sí, quizá incomodar, pero y bueno, eso a los radioescuchas también era como, pues les gustaba mucho, ¿no? Generaba como una empatía, ¿no? En esa parte del derecho a la información. Para quienes nos escuchan y no se conocen o no recuerdan quién fue Amadeo Valladares, fue secretario de Seguridad Pública Municipal durante el trienio de Manuel González Valle aquí en Querétaro. Y bueno, una entrevista que se realizó en este trienio, pues fue una de las más tal vez recordadas, es la que se realiza aquí en Radio Universidad. Y por último, Oriana, para ir cerrando esta colaboración de hoy, miércoles 16 de junio, pues ¿cuál consideras que es el legado principal que dejó Micrófono Abierto en esta relación con las audiencias de un medio de comunicación? Bueno, creo que primero hizo un vínculo muy importante con todos aquellos que le escuchaban y que, digamos, un vínculo con los medios universitarios. Son gente que se mantiene todavía atenta de los medios universitarios. Me daría mucha pena olvidar algunos, así que sí hay una buena parte de personas que además a las cuales les tengo muchísimo aprecio porque estuvieron un poco pues pasando el duelo todos juntos en la radio y pues sí, como una parte como decía Mariela Murillo, ¿no? Es que fue una especie como un familiar que de pronto ya dejamos de escuchar todos los días. Y eso, como el vínculo con los medios universitarios, también creo es un poco como una exigencia, ¿no? Como de calidad, un estándar de calidad en cuanto a información y todo. Creo que también eso es algo que ha quedado de Micrófono Abierto y que por suerte pues se mantiene como en los medios universitarios. Gracias. Y decía Sara también la parte de incentivar el derecho de réplica, el derecho a la información y por supuesto la libertad de expresión. Y bueno, pues agradecerte, Oriana, por estos minutos aquí en Este Universitario. No, gracias a ti, Carlos, de verdad es muy importante para mí que se le siga recordando y pues gracias también a Presencia que lo permite. Y bueno, recordar, como decíamos al principio, el 28 de junio, pasado mañana, se cumplen 15 años de la muerte de Ezequiel Martínez Ángeles y esto fue Audiencias Creativas en esta semana.